Bonjour, je m'appelle Nelson y esto es Clase de Francés Fácil. Bonjour les amis, estamos en época navideña y este va a ser el segundo video de la serie de Navidad. Y como sé que muchos me lo han pedido, es una canción también popular en Francia. El equivalente en francés de Navidad, Navidad, Blanca Navidad, en francés se dice Vive le vent, vive el viento. Les voy a enseñar a pronunciar, no a cantar porque soy un poco desafinado, pero les voy a enseñar a pronunciar bien. Ahí sí no hay problema, yo sí les puedo enseñar a pronunciar para que luego ustedes puedan cantarlo bien. Les adelanto que me estoy basando en un video que encontré en YouTube, que es el que contiene, digamos, el texto más clásico y con una melodía no muy rápida y fácil de seguir, porque existen varias versiones en internet. Algunas son más rápidas, algunas les ponen efectos, entonces es más complicado de cantar. Yo les estoy poniendo ahí en el blog justamente ese video. No he encontrado un karaoke para esta canción. Hay otros karaokes, hay uno karaoke, pero este video que les dejo es el que le va a permitir practicar mientras escuchan, cantan. Muy bien, entonces vamos a hacer como siempre tengo el hábito de hacer cuando enseño a cantar una canción. Comenzamos por la pronunciación paso a paso de la letra y al final voy a hacer una repetición pausada de la letra para que puedan practicar la pronunciación. Entonces, comenzamos, on commence. Tenemos acá le refrain, vive le vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Bueno, es un intento nada más, pero ustedes lo van a hacer mucho mejor. Entonces vamos a ver cómo se pronuncia. Vive le vent. Primera observación, es la V. En francés hacemos diferencia entre V y B. V dentilabial, que se pronuncia como dice vent, de viento en francés, vent, y la B larga, B, boule de neige. Entonces, aquí, atención, tengan cuidado. Vive, no es vive, vive le vent, es vive le vent. Entonces es le vent, sonido nasal en, vive le vent. Y pronuncien le, no pronuncien le, no es vive le vent, sino vive le vent. Vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant, qui s'en va sifflant, soufflant, qui s'en va, otra vez el sonido nasal, en va, V dentilabial, sifflant, nuevamente el sonido nasal en, soufflant, OU se pronuncia U, soufflant, dans, bastante sonido nasal, les, aquí sí es sonido E, les grands, otra vez en, sapin, y aquí sí cambió el sonido nasal, sapin es el sonido en, nasal en, ¿qué has dicho? En, les grands sapins verts. Aquí vamos a pronunciar ver solamente la R, la T y la S no se pronuncian. O, o, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Aquí ya no es decir vive le vent, que vive el viento, sino el tiempo. Vive le temps. No se pronuncia la P al final ni la S. Temps, sonido nasal en. Vive le temps. Y acá boule, como lo dije, esta sí es B labial, B, porque usamos los labios, B, no como la B que digamos diente, ¿no? V, B. Boule, sonido U, O, U, en francés es sonido U, bien definido, boule. Boule de neige, boule de neige, sonido J. Et jour de l'an, otra vez el sonido nasal en, jour de l'an. Et bonne année. Bonne année. Bonne, le ponemos en femenino. Année, grand-mère. Abuela. Et bonne année, grand-mère. Feliz año, se podría traducir. Feliz año, abuela. Seguimos ahora con las estrofas. Sur le long chemin, tout blanc de neige et blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canette dans la main, et tout là-haut le vent
qui sifflait dans les branches, lui souffle la romance qui chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. ¿Ah? Entonces, hagamos la pronunciación. Sur le long, sonido nasal long, no se pronuncia la G. Sur le long. Sur le long, chemin. Sonido E, sonido 1. E1. Chemin. Tout blanc, no se pronuncia la C. Tout blanc, sonido nasal en. De neige, sonido E, neige blanche. Nuevamente el sonido en, pero esta vez, como es femenino, primero es blanco, el otro es blanca. Blanche. Va a pronunciarse la CH como sh. Neige blanche. Un vieux, V, dentilabial, vieux, la X no se pronuncia, monsieur. Ya saben que monsieur es una excepción acá, debería pronunciarse monsieur, pero es una excepción y se pronuncia monsieur. Un vieux monsieur s'avance, V dentilabial, sonido en. S'avance. Podemos prolongar s'avance. Como lo decía, cuando uno canta en francés se permite prolongar la vocal final, que normalmente no se pronuncia, pero uno puede permitirse prolongar el sonido, pero como un sonido E. S'avance. S'avance, podría decir, s'avance. Si la melodía me exige por seguir el ritmo, yo puedo hacer s'avance. Avec sa canne. Sa canne podría ser si me exige la melodía. Avec sa canne dans la main. Dans la main. Presten atención, esta canción tiene bastantes sonidos nasales. Et tout là-haut, le vent nuevamente, qui siffle, siffle, podría decir, o siffle, dans les branches, sonido nasal en con la R. Lui, lui, souffle la romance. Romance es un tipo de canción tierna. Une romance, es femenina, es una palabra no femenina. Qu'il chantait petit enfant. Qu'il chantait, sonido E abierto, chantait, sonido nasal, o E abierto. Petit, no digan petit, es petit. Sería petit enfant, pero como está, podemos hacer la liaison, la conexión y pronunciar la T. Petit enfant. Qu'il chantait petit enfant. Y luego se repite el coro, el refrán se repite. Y pasamos a la siguiente estrofa. Et le vieux monsieur descend, sonido nasal, ¿no? Al final no se pronuncia la C, descend vers, no se pronuncia la S, le village. Village, no se pronuncia village, ¿eh? Village. Hay palabras que la doble L se pronuncia como Y en español o como L. En este caso se pronuncia como doble L. No les voy a explicar, ya he hecho una clase con respecto. Hay un video sobre la pronunciación de las consonantes. Seguimos entonces. C'est l'heure où tout est sage. C'est l'heure, sonido l'heure où, ese acento doblado no cambia la pronunciación, siempre se va a pronunciar où tout est sage, tout, como tenemos vocal, hacemos la liaison. Tout est sage, Et on danse au coin du feu. Dans, sonido nasal en, au, coin. Tenemos el sonido OI y al final el sonido A nasal. Coin du, sonido U, feu. Y el sonido feu es como el la E francesa, pero más cerradito. Feu. Et l'on danse au coin du feu. Mais, sonido abierto, E abierto, dans chaque, aquí creo que sí tenemos que prolongar la E, mais dans chaque maison,
Esa S está entre dos vocales, ¿ah? No es maison, es maison. ¿Ah? Maison, no lo olviden. Il flotte un air de fête. Il flotte un air de fête. Fête, con el sombrerito se pronuncia con una E abierta. Fête. Fête, puede ser fête ou fête, si la canción exige prolongar la vocal. Partout la table est prête. Nuevamente, sonido E abierto, prête. Et l'on, sonido nasal entend, dos sonidos la même, sonido E abierto, chanson, chanson, dos sonidos nasales. Se repite le refrain, on répète le refrain y continuamos. Acá hay un intermedio melódico que no recuerdo yo, no sé si ustedes recuerdan, pero no lo encuentro en la versión en español, que rompe la melodía, pero muy simpático. ¿Cómo se pronuncia esta palabra que a veces es difícil? Atención, porque tenemos dos sonidos diferentes, el sonido y el sonido y, de la Y. En español, la Y tendremos a pronunciarla, según el acento de la región, como Y, como una vocal Y, o un poco yo, dice yo. Y en Argentina dicen yo todavía, más complicados. Pero acá tenemos que en francés hacer la diferencia. Como la Y funciona como la I latina, se le debe considerar como una vocal. En francés se le considera como una vocal y se le trata y pronuncia como una vocal. Entonces, O, I suena wa. Entonces va a ser joie, joyeux. Atención, no es joyeux, joyeux. Joyeux, no es joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux, Noël. O 1000 bougies. Ese O aquí no se pronuncia, simplemente expresa un plural. O 1000 bougies. Bougie. Ese no se pronuncia ahí. Quand chante dans le ciel, quand chante dans le ciel les cloches de la nuit. O podríamos decir le cloche de la nuit. Les cloches de la nuit. Se repite nuevamente el refrán y tenemos también una repetición final del refrán. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Y aquí cambia. Qui rapporte aux vieux enfants, qui rapporte aux vieux, pero podemos hacer la liaison, vieux enfants, qui rapporte aux vieux enfants, hacemos liaison, vieux enfants, leur souvenir, leur heure, souvenir, souvenir d'hier, leur souvenir d'hier. Esas S no se pronuncian. Y luego, et bonne année grand-mère, oh vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Entonces hemos terminado con el repaso. Ahora vamos a hacer la práctica. Voy a leer línea por línea y voy a hacer una pausa para que tú puedas repetir. Entonces concéntrate bien en la pronunciación. Yo voy a exagerar la pronunciación justamente para que tú puedas practicar mejor. Comenzamos. Vive le vent. Vive le vent. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver
de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance. Avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Seguimos. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et on danse au coin du feu. Repito. Et on danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout, la table est prête. Et l'on entend la même chanson. El pequeño corito. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies. Qu'on chante dans le ciel. Les cloches de la nuit. Repite le refrain. Y un refrain final. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver qui rapporte aux vieux enfants, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Et bonne année, grand-mère. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Bueno, hasta aquí el texto para que lo practiques una y otra vez hasta que te salga. Bueno, si te gustó el video, si lo encuentras que es útil, pues pon me gusta, compártelo en las redes sociales, Google+, Facebook, y escribe tus preguntas. Si tienes dudas, escribe debajo, dudas de la pronunciación. Yo respondo las preguntas. Sorpresa, voy a hacer otro video que va a continuar la serie de Navidad en francés.
Uno de ellos necesariamente va a ser la Navidad en Francia y vocabulario, y lo demás ya va a ser sorpresa. Muy bien, c'est tout. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir, à bientôt et bon courage.